Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para sumergirse en una nueva historia. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy porque vamos a profundizar en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado debates, lágrimas y mucha especulación, la compleja y a veces dolorosa relación entre Afra y Mert. Sí, estamos hablando de esa historia que nos tuvo a todos al borde del asiento, con promesas que parecían tan sólidas como roca, grabadas a fuego en el corazón de cada uno de nosotros. Promesas que resonaban con la fuerza de un juramento eterno, pero que, como todos sabemos, terminaron por romperse en mil pedazos, esparciendo la desilusión y la tristeza a su alrededor. Vamos a desentrañar esas promesas rotas, a buscar la verdad que se esconde detrás de las apariencias, a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra que condujo a ese desenlace inevitable. Intentaremos entender qué fue lo que realmente salió mal, qué fuerzas invisibles conspiraron para separar a dos personas que parecían destinadas a estar juntas. Antes de que empecemos a profundizar en este drama, en este laberinto de emociones y secretos, me gustaría pedirles un pequeño favor, un gesto que significa mucho para mí y que me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis análisis, mis opiniones y mi forma de abordar estos temas, y quieren estar al tanto de todos los vídeos que subo, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán nada y podrán seguir disfrutando de mis análisis y opiniones sobre este y muchos otros temas. Gracias de antemano por su apoyo. Su suscripción es mi mayor motivación para seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a hablar de Afra y Mert. Desde el principio su relación estuvo marcada por una intensidad arrolladora, una fuerza magnética que los atrajo el uno al otro como si fueran dos piezas de un rompecabezas predestinado. Se conocieron en circunstancias particulares, en un momento de sus vidas donde ambos buscaban algo más, algo que les llenara el vacío que sentían, una conexión auténtica que trascendiera lo superficial. Y lo encontraron, al menos eso pareció al principio, el uno en el otro. Una chispa encendió la llama de un amor que prometía ser eterno. Las promesas que se hicieron eran grandes, ambiciosas, casi de cuento de hadas. Se juraron amor eterno, fidelidad inquebrantable, apoyo incondicional en los buenos y en los malos momentos. Prometieron construir un futuro juntos, una vida llena de alegría, prosperidad y compañerismo. Se imaginaban envejeciendo juntos, tomados de la mano, recordando los momentos felices y superando los desafíos que la vida les presentara. Estas promesas resonaban con fuerza en sus corazones y en los de todos los que los rodeaban. Todos creíamos en su amor, en su compromiso, en su capacidad para superar cualquier obstáculo, en su fe inquebrantable en el futuro que estaban construyendo. Pero como suele suceder en la vida, la realidad se encargó de poner a prueba esas promesas. La vida, con su implacable lógica y su capacidad para desbaratar incluso los planes mejor trazados, les tenía reservadas algunas sorpresas. Poco a poco las grietas empezaron a aparecer. Pequeñas diferencias que al principio parecían insignificantes, simples anécdotas sin importancia, se fueron agrandando hasta convertirse en abismos insalvables. Los malentendidos se hicieron más frecuentes, la comunicación se deterioró y la confianza comenzó a tambalearse, como un castillo de naipes amenazado por una brisa traicionera. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta que todos nos hacemos y a la que intentamos encontrar una respuesta lógica. Y la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla ni unidimensional. No hay una sola causa, sino una combinación de factores que contribuyeron a la ruptura de esas promesas. Es una compleja red de circunstancias, decisiones y emociones que llevaron al inevitable final. En primer lugar, creo que es importante reconocer que ambos eran jóvenes e inmaduros. Aunque el amor que sentían era real, su experiencia de vida era limitada. Tenían una visión idealizada del amor y del matrimonio, una visión que no se correspondía con la realidad, con las complejidades y los desafíos que implica una relación a largo plazo. No estaban preparados para los desafíos que implica una relación a largo plazo, para las renuncias y los sacrificios que son necesarios para mantener viva la llama del amor, para superar los obstáculos que la vida inevitablemente pone en el camino. Además, ambos tenían heridas emocionales del pasado que no habían sanado por completo. Estas heridas influyeron en su comportamiento, en sus reacciones y en su capacidad para comunicarse de manera efectiva.
Los celos, la inseguridad y el miedo al abandono fueron fantasmas que constantemente acechaban su relación, sembrando la duda y la desconfianza, creando un ambiente de tensión constante que minaba la estabilidad de su amor. Otro factor importante fue la influencia del entorno. La presión familiar, las expectativas sociales y las opiniones de los amigos y conocidos jugaron un papel importante en el desenlace de la historia. En muchos momentos, Afra y Mert se sintieron atrapados entre lo que querían y lo que se esperaba de ellos. Esta presión externa exacerbó sus problemas internos y les impidió encontrar soluciones juntos, aislándolos y debilitando su vínculo. Pero quizás el factor más determinante fue la falta de compromiso real por parte de ambos. Sí, se hicieron promesas grandiosas, se juraron amor eterno, pero no se esforzaron lo suficiente por cumplirlas. No estuvieron dispuestos a ceder, a perdonar, a luchar por su relación. Se rindieron demasiado pronto, dejando que las dificultades los superaran, permitiendo que las diferencias los separaran. Y aquí es donde entra en juego la verdad al descubierto, como dice el título. La verdad es que las promesas rotas de Afra y Mert no fueron simplemente el resultado de circunstancias externas o de errores involuntarios. Fueron el resultado de una falta de compromiso, de una falta de madurez y de una falta de voluntad para construir una relación sólida y duradera. Fueron el resultado de una idealización del amor, de una falta de comunicación y de una incapacidad para superar sus propios demonios. La verdad es que ambos idealizaron el amor, esperando que fuera algo mágico y automático, en lugar de entender que es algo que se construye día a día, con esfuerzo, dedicación y compromiso. Pensaban que el amor era un sentimiento que lo resolvía todo, sin comprender que requiere trabajo constante, diálogo abierto y una voluntad férrea para superar los obstáculos. La verdad es que ambos prefirieron culpar al otro de sus problemas, en lugar de asumir su propia responsabilidad y trabajar juntos para encontrar soluciones. Era más fácil señalar al otro que mirarse al espejo y reconocer sus propios errores. Y la verdad más dolorosa de todas es que al final, el amor no fue suficiente. No fue suficiente para superar sus diferencias, para sanar sus heridas, para luchar contra las adversidades. Y eso, mis amigos, es algo que todos podemos entender, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado la decepción de un amor que no fue suficiente, de un sueño que se desvaneció, de una promesa que se rompió. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia de amor y desilusión? Creo que la historia de Afra y Mert nos deja varias lecciones importantes, valiosas reflexiones que pueden ayudarnos a evitar repetir sus errores. En primer lugar, nos recuerda que las promesas son fáciles de hacer, pero difíciles de cumplir. Antes de jurar amor eterno a alguien, debemos estar seguros de que estamos dispuestos a comprometernos de verdad, a dar lo mejor de nosotros mismos y a luchar por nuestra relación, a enfrentar los desafíos con valentía y determinación. En segundo lugar, nos enseña que el amor no es suficiente por sí solo. Necesitamos comunicación, confianza, respeto, paciencia y sobre todo, mucho trabajo en equipo. Una relación es como un jardín, hay que regarla, abonarla y cuidarla todos los días para que florezca, para que crezca fuerte y resistente a las adversidades. La comunicación es la clave para resolver los problemas, la confianza es el cimiento sobre el que se construye la relación, el respeto es el ingrediente esencial para mantener la armonía y la paciencia es la virtud que nos permite superar los momentos difíciles. En tercer lugar, nos advierte sobre los peligros de idealizar el amor. El amor real no es perfecto, tiene sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. Lo importante es estar dispuesto a aceptar al otro con sus virtudes y sus defectos, a perdonar sus errores y a crecer juntos a través de las dificultades, a construir una relación basada en la realidad y no en la fantasía. Y por último, nos recuerda que no debemos tener miedo de pedir ayuda. Si estamos pasando por un momento difícil en nuestra relación, no debemos dudar en buscar el consejo de un terapeuta, de un amigo o de un familiar. A veces una perspectiva externa puede ayudarnos a ver las cosas con mayor claridad y a encontrar soluciones que no habíamos considerado, a romper el círculo vicioso de la incomunicación y a recuperar la armonía perdida. En resumen, la historia de Afra y Mert es una historia de promesas rotas, de verdades dolorosas y de lecciones aprendidas. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, el compromiso y la importancia de construir relaciones sólidas y duraderas, basadas en la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la relación entre Afra y Mert.
Hemos explorado las promesas que se hicieron, las razones por las que se rompieron y las lecciones que podemos aprender de su experiencia. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Significa mucho para mí contar con su apoyo y su interés en mis vídeos. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante y útil. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de las promesas que se hicieron Afra y Mert? ¿Creen que tenían alguna posibilidad de funcionar? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día.